Has cambiado mi lamento en baile, me llenaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me llenaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me hiciste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me hiciste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Eres mi Dios del universo, Señor de la creación. Adonai. Amados, estamos una semana más iniciándola, siempre buscando la bendición de Dios, su guía, su respaldo. Y el Señor ha sido bueno, porque las semanas han pasado, los meses, este año está por finalizar, y en medio de toda situación difícil, Dios nos ha sostenido. Ahora, además de las dificultades en salud, los efectos naturales, las situaciones que la misma creación está padeciendo, también tenemos nuevamente la realidad de que los gobiernos de muchas partes del mundo no están dando la talla ante la necesidad de sus sociedades. Los gobernantes y todos los servidores públicos no están siendo precisamente servidores hacia la sociedad que tanto lo necesita en estos tiempos difíciles. Y además de expresar nuestra opinión como ciudadanos de un país, es importante que también oremos y le pidamos a Dios que intervenga también en estos asuntos, como Él ya lo ha hecho en otras oportunidades. El Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Bienaventurados todos los que en él confían.
Vamos a orar. Padre Celestial, queremos pedirte, Señor, que escuches el clamor de los pueblos alrededor del mundo ante la necesidad que hay en la sociedad de una mejor administración pública, gobernantes dispuestos a hacer las cosas correctas, a ser buenos administradores de los recursos que tú les has puesto en sus manos. Como tu palabra lo dice, Señor, tú desafías a los gobernantes, a los reyes, a las instituciones que están al servicio de la sociedad, a regresar a su propósito, el cual es atender a la población, a la ciudadanía de cada una de las naciones del mundo. No es algo que esté pasando ahora, Señor, tú lo sabes bien. Tú sabes la magnitud de la maldad y de la corrupción a nivel mundial. Pero nosotros como tus hijos, Señor, viviendo en este mundo, que aunque sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, queremos pedirte, Padre, que no dejes impune la maldad de aquellos que gobiernan, sino que tú intervengas, oh Dios, y las cosas sean más fáciles para la sociedad, el poder enfrentar todas estas situaciones difíciles que se presentan, como la pandemia, como los desastres naturales, por medio de la tranquilidad de saber que hay un gobierno que está apoyando y está haciendo su trabajo de forma correcta. Pedimos, Padre, que estos tiempos de turbulencia a nivel mundial, también con respecto a este tema de la insatisfacción ciudadana ante la administración pública, que tú, Padre Celestial, también traigas tranquilidad sobre tus hijos y reprensión sobre aquellos que están haciendo lo malo y que no están siendo buenos administradores en las esferas del gobierno y todo lo que eso signifique, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tú sabes de estos temas por cuanto tú los has visto durante toda la línea de la historia de la humanidad. Que nuevamente tus hijos podamos salir victoriosos en medio de las crisis que vivimos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo único que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti, Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses
me encuentres haciendo tu voluntad. Amados amigos, hermanos, seguimos creciendo en esta nueva vida en Jesucristo. Nuestro enfoque, nuestra prioridad es crecer, seguir creciendo en nuestra relación vertical con Dios a través de su palabra y de su espíritu, y por ende nuestra relación con el prójimo, con nosotros mismos, va a ser mucho mejor. Como el profeta Jonás lo aprendió, los planes de Dios son tan amplios que en un mismo evento se promueve el crecimiento para muchos de sus hijos, en sus distintas etapas de crecimiento. O sea, para todos hay un crecimiento, cada quien en su nivel de madurez cuando Dios obra. Hemos aprendido durante estas semanas que el profeta Jonás huyó de la voluntad de Dios. Lo único que provocó fue retrasar su crecimiento, pues algún día tendría que volver, y volvió a esa encrucijada, a ese doble camino donde está la obediencia o la desobediencia. Hasta que tomamos el camino correcto de la obediencia a Dios, entonces podremos avanzar. La semana pasada meditamos en el efecto expansivo de las decisiones, pues afecta a todos aquellos que están a mi alrededor, sean o no conscientes de mi desobediencia a Dios. Aquellos marineros que compartieron el viaje con el profeta Jonás tuvieron gran pérdida por causa de la desobediencia de Jonás. Salvaron sus vidas porque a pesar de su falta de conocimiento de Dios, tuvieron temor y respeto al Dios que el mismo Jonás testificó era el Dios creador de los cielos y de la tierra. Estos tuvieron una verdadera conversión ahí, mientras Jonás fue lanzado al mar y duró 3 días dentro del gran pez, hasta que doblegó su orgullo y decidió ponerse de acuerdo con Dios para obedecerle. ¿Cuánto tiempo nos llevará a nosotros doblegar nuestro orgullo ante Dios y decidir estar de acuerdo con Él para obedecerle? Obedecer a Dios es muy distinto a ser un fan de Dios o un amigo de Dios. No es darle me gusta al Facebook de Dios, posiblemente asistiendo a una iglesia de forma regular. El cristianista es una persona afín o amiga al cristianismo, pero el cristiano es aquel que vive como Jesucristo vivió aquí en la tierra. Recuérdense ustedes, en la misma Biblia está el reporte en el libro de los Hechos de que a los seguidores de Jesucristo se les empezó a llamar cristianos. Era un apodo, era un señalamiento. Aquellos que insistían en vivir como Jesucristo vivió, con los principios de Jesucristo, con las palabras de Jesucristo, con los pensamientos de Jesucristo. Esos eran entonces los primeros cristianos. Un cristianista, como lo hemos dicho, es aquel que solo está de acuerdo con el mensaje que los cristianos o el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué eres tú? ¿Eres un cristianista o eres un cristiano? Vivir como Jesucristo. Actúa como Él, porque habla como Él, porque piensa como Él, porque es como Él. Ve usted estas expresiones aquí. Actuar como Él proviene de hablar como Él, proviene de pensar y proviene de ser como Él. No me refiero a una vida de poderes sobrenaturales, ¿verdad? Donde pues somos como Cristo y estamos haciendo milagros aquí y allá, sino hablamos de una forma de vida. Todo eso que a lo mejor
se nos esconde por momentos o no lo escuchamos mucho en los púlpitos, es la forma en que Jesucristo vivió. Hay milagros obrando, por supuesto, pero estas señales siempre siguen a la forma de vida. No eran un medio de promoción personal para que la gente nos siga por interés. Tristemente, aún en la vida de Jesucristo, muchos le buscaban por el beneficio, pero Jesucristo siempre los desafió a vivir tomando su ejemplo. Lucas 9:23 dice, Jesucristo les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a uno mismo es abandonar sus propios intereses egoístas y empezar a ver con los ojos de Dios, tener la mente de Jesucristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice 1 Corintios 2:16. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Jonás, encerrado dentro de la ballena, dejó de pelear e hizo a un lado sus rencores y odios contra los asirios, entonces empezó a entender que obedecer a Dios no era tan malo como él pensaba. Cuando la mente de Cristo abunda en nosotros, vemos más allá de lo que un simple humano puede ver, y nuestra boca emite los sonidos de adoración a Dios, como es el tema que hemos desarrollado durante estas semanas. Cuando mi voz de alabanza le dice a Dios que estoy listo. Esto surge de Jonás capítulo 2 versículos 7 al 9. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Oremos. Gracias te damos, Dios, por la oportunidad que tenemos esta semana de tomar las Sagradas Escrituras y meditar en ti, en tu palabra. Queremos que tu Santo Espíritu nos revele a nuestro corazón y a nuestra mente qué es lo que tú deseas hablarnos, qué es lo que deseas instruirnos, cómo nos quieres orientar, cómo nos quieres redarguir, oh Dios, corregirnos en nuestro caminar. Pedimos, Padre Celestial, que tú te reveles a nosotros por medio de la meditación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta tercera meditación que tenemos del profeta Jonás, queremos meditar en el milagro de la conversión. ¿Cuál es la importancia de la conversión de los pecados a Dios? Convertir, ¿verdad? Es esa transformación de una cosa a otra completamente distinta. En el caso de la conversión a Dios es dejar de hacer nuestra propia voluntad a permitirle a Dios que nos guíe y hacer la voluntad de Dios, pues Él conoce mejor el caminar que cada uno de nosotros podemos tener. Hoy en día los cristianos tienen esa misma perspectiva del profeta Jonás. Se piensa que el cristianismo es otra cosa menos la evangelización. Al siervo de Dios, a Jonás, se le olvidó el propósito fundamental de su llamado, predicar las buenas noticias de la salvación. Y si lo recordaba, creía que era una dinámica exclusiva para el mismo pueblo de Dios. Sí, o sea, el profeta Jonás pensaba que su tarea era solamente enfocada hacia el mismo pueblo de Dios, como lo encontramos y lo entendemos en todos los profetas que aparecen en las Sagradas Escrituras. Tenían un mensaje para el mismo pueblo de Dios. Sin embargo, aquí Dios le da un reto. Háblales a los pecadores, háblales a la gente que está fuera del pueblo. Y es ahí donde Jonás luchó contra ese llamado. Y es el propósito de estas meditaciones, pensar en por qué nosotros luchamos en cosas en las que no estamos de acuerdo en lo que Dios nos está mandando hacer.
¿Qué hacen los cristianos hoy con sus actividades, conferencias, retiros, convenciones? Cosas que están muy bien, pero se desafían a ellos mismos y están en una suerte de hogar cerrado donde ellos mismos se ministran, donde ellos mismos se hacen crecer, pero donde hemos perdido la perspectiva de que nuestro propósito y finalidad es hablarles a los pecadores, a los que están afuera de las cuatro paredes de la iglesia. De alguna forma mágica esperamos que los pecadores lleguen a nuestros eventos cristianos, que escuchen nuestros canales de televisión, que oigan nuestros mensajes y ahí se conviertan y entren a la dinámica de la alimentación espiritual a la carta y rápida. Tristemente, la alimentación espiritual se nos ha empujado a los maestros a hacerlo demasiado light, demasiado rápido, a que la gente se aburra si estamos mucho tiempo hablando. Entonces simplemente damos una comida que no tiene sustentación, no hay vitaminas, no hay suficiente meditación y suficiente análisis de la palabra de Dios. Y por lo tanto, lo que tenemos el día de hoy es muchos obesos espirituales. Saben, pero no practican. Se alimentan, pero no se ejercitan. Jonás prefería que se murieran los pecadores a tener que darse la molestia de predicarles. ¿No es eso lo que los cristianos hacemos o pensamos a escondidas también? ¿Qué dice el fundador de la iglesia, Jesucristo, sobre el propósito de la misma? Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Note que las actividades de enseñanza en la iglesia son después de ir del evangelismo, de testificar de nuestra fe a los que no creen, a los que ignoran el mensaje. Primero llevamos el mensaje de salvación, después fortalecemos en la palabra de Dios a los creyentes hasta que sean discípulos. Un creyente es como un cristianista, alguien que está a favor y es amigo del cristianismo, que no se opone a él. Pero el discípulo es el verdadero cristiano, es el que vive como su Señor y Salvador. Cada día crece de forma vertical y horizontal en su relación con Dios, primeramente, y en su relación con el prójimo y consigo mismo. El punto para meditar hoy es: ¿has experimentado la satisfacción de ver a un pecador convertirse a Jesucristo por tu testimonio? O sea que con tu ejemplo y tu testimonio una persona se ha arrepentido de sus pecados y ha hecho una oración a Dios de conversión. Ha aceptado a Jesucristo en su corazón y le ha dado el título de propiedad de su vida, dándole el control de todo su ser. ¿Por qué piensas que es una tarea que no te corresponde? En la lógica de Jonás, hablarle a los enemigos de Dios de la salvación era un error. Por eso se oponía a Dios. Y si ya hemos leído el final del libro, lo contemplamos a él molesto. A Jonás está molesto con Dios porque les perdona. Para Jonás no era su propósito hablarles de Dios, ni era el fin de ese pueblo la salvación. ¿Qué tanto nos parecemos a Jonás? ¿Es tu propósito el evangelismo? ¿O se lo has dejado solo a los que dicen que lo tienen, que tienen ese don, que por cierto no se escucha mucho de eso el día de hoy? ¿Es tu propósito perdonar a los enemigos y hacerles bien? En el capítulo 3 de Jonás contemplamos el milagro. Los pecadores se arrepintieron. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciéndole: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad muy grande en extremo, de 3 días de camino.
Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho que les haría, y no lo hizo. Que un pueblo y un rey que por herencia no conocen a Dios se hayan arrepentido de tal manera es un milagro. Reconocieron en el profeta Jonás la autoridad del mensaje de Dios y su veracidad. Ese es otro milagro, porque Jonás era un extranjero. Sin duda alguna, el Espíritu de Dios trajo el mensaje en el tiempo correcto, en corazones dispuestos a arrepentirse. Esta debería de ser nuestra oración, una oración estratégica como cristianos, de que la gente a quien veamos hoy esté lista para recibir nuestro testimonio. ¿Cómo estamos orando por nuestro país, por nuestro gobierno, por nuestra sociedad? ¿Por qué no oramos de forma estratégica y le pedimos al Señor que prepare los corazones? Si fue importante en los tiempos antiguos, lo es más ahora. El mensaje de las buenas nuevas de salvación y el perdón de Dios en Jesucristo es bien recibido en los corazones dispuestos y arrepentidos. ¿Por qué nos cansamos de evangelizar como iglesia? Porque no hay receptividad en la gente. Porque están duros de corazón. Pero los hemos dejado con su dureza. No hemos orado para que Dios prepare los corazones. Hemos dejado a esta sociedad, a nuestras sociedades, al mundo, sumidos en el pecado, mientras nosotros como cristianos estamos en actividades para hacer crecer nuestra vida o para tratar de evitar el pecar, ¿no? Y si recordamos que en Apocalipsis dice que hasta que todos escuchen el mensaje de salvación, Jesucristo no vendrá por segunda vez. Pareciera que adrede no queremos que venga, porque dejamos de testificar a los inconversos, a los no creyentes, a los pecadores. Y aquí tenemos las consecuencias, ve usted, en nuestra sociedad. Los fenómenos naturales que hoy vivimos, tremendos, terribles, son producto de nuestra propia contaminación y del cambio climático que el mismo ser humano ha provocado. Las tormentas de la sociedad y el pecado que destruye las sociedades, que ha destruido la familia, que destruye la ética y la moral, esos huracanes son producto de la contaminación que como seres humanos hemos promovido en este mundo, y como cristianos no hemos hecho lo suficiente para detener el pecado. No hemos orado como debemos, no hemos testificado, se ha dejado de escuchar, y lo que tenemos son, con todo respeto, canales de televisión, radios cristianas, todo muy bonito, pero es un ambiente para cristianos, no es para los pecadores. Y como sentimos el odio y la maldad de la gente que no es cristiana, de algunos que se ponen a ladrar
Nos hemos detenido en el evangelismo porque creemos que ofendemos a la gente por unos cuantos amargados que pareciera que son enviados del enemigo. Hemos dejado de hablar y ha habido gente que se ha perdido ese mensaje, que se ha perdido ese testimonio. Este año ha sido de mucho sufrimiento para todos, sin embargo me veo a mí mismo deprimido por tanta noticia en los medios de comunicación y muchas personas que se expresan sus frustraciones, sus amarguras y su odio contra todo, contra personas, contra gobiernos, instituciones, contra Dios. ¿Cuántos cristianos estamos sometidos a esa dureza de corazón que escuchamos en todo lugar por la estrategia de quienes desean mantenernos amargados? Recuerde que fue la voz de alabanza de Jonás al estar de acuerdo con Dios lo que le permitió salir de aquel gran pez y tener una nueva oportunidad. Jonás tuvo una recaída en su alabanza. Pues en el capítulo 4 lo vemos molesto, como ya lo dijimos, porque Dios salvó del juicio a aquella ciudad. El libro mismo de Jonás termina con una plática entre Dios y el profeta. Como un padre amoroso, Dios dedica tiempo para hablar con su siervo. Fue increíble aquella salvación de toda una ciudad. ¿Cómo sería tu ciudad si se convirtieran de sus pecados a la santidad de Dios todas las personas? ¿Cómo sería tu ciudad sin delincuencia, con personas bondadosas y de buenos modales, con trabajadores íntegros, profesionales honrando su juramento de servir a la sociedad, con gobiernos sin corrupción que administran bien los recursos? ¿Cómo sería tu ciudad sin bares de borrachos y prostíbulos? Porque no habría necesidad, pues todos serían fieles a sus votos matrimoniales y las familias fuesen integradas y fuertes en amor y comprensión. ¿Cómo serían nuestras ciudades sin niños en las calles, ni mujeres abandonadas o madres solteras? Porque todos cuidaríamos de todos. ¿Por qué pensar en este ideal se ha vuelto un sueño inalcanzable? ¿Acaso no es este el propósito de la iglesia en la sociedad? Si este sueño es inalcanzable, si ver una sociedad transformada es inalcanzable, la iglesia no tiene absolutamente nada que hacer. Se perdió el propósito de la iglesia. Nuestra forma de vivir cuenta. Si ya somos redimidos por Jesucristo, ¿qué te dice Dios? ¿Te está llamando a dar testimonio de las buenas nuevas de salvación? ¿Sabes cuáles son las buenas nuevas de salvación? En un corazón duro y orgulloso, afanado por los bienes materiales o enfocado en sus problemas, no tiene cabida el mensaje de salvación. Leamos y meditemos la parábola del sembrador. ¿Qué enseñó Jesucristo? Y considere cómo se usa esta estrategia en este tiempo para endurecer los corazones de las personas. Creo que será un buen tema para meditar la próxima semana y dedicarnos a orar por los que nos rodean, porque quienes nos rodean tengan un corazón receptivo para Dios. Pero pensemos y finalicemos hoy pensando en nosotros. Nuestra forma de vivir cuenta. Si ya somos redimidos por Jesucristo, ¿qué te dice Dios? ¿Te está llamando a dar testimonio de las buenas nuevas de salvación? Si eres un redimido por Cristo, tienes un testimonio que dar. ¿Sabes cuáles son las buenas nuevas de salvación? Si no lo sabes, la próxima semana te lo vamos a explicar. Pero si sí lo sabes, recuerda que antes de ir y dar testimonio de Cristo debes orar para que los corazones estén dispuestos a aceptar el mensaje y arrepentirse, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mis amados, la conversión es un milagro, pero no nos estemos solamente dedicando a fortalecer nuestra fe entre creyentes y entre cristianos. Tenemos que ver esta sociedad como una sociedad que necesita del mensaje del Evangelio, pero no nos podemos acomodar a los canales, a las redes cristianas. Nosotros tenemos un testimonio que dar. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque como decía Pablo, no es con sabiduría humana, no es ser buenos vendedores tratando de engañar a la gente, escondiéndole el verdadero propósito por el cual queremos hablar de nuestra vida. Es sumamente importante que toda persona reconozca y se arrepienta. Vea usted el ejemplo de la ciudad de Nínive. Se arrepintieron de su mal proceder y ahí está la conversión. No podemos nosotros solo ofrecer beneficios de parte de Dios para la gente. ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando beneficios. Pero tenemos que arrepentirnos primero de nuestros malos pecados, y eso significa reconocer que soy pecador. Que sea la demostración del Espíritu Santo. El propósito del Espíritu de Dios es venir a convencernos de pecado, de juicio, a nosotros como seres humanos. Ese es el verdadero, búsquelo. Busque el propósito del Espíritu de Dios que Jesucristo mismo enseñó en las Sagradas Escrituras. Es precisamente ese. Y es por lo que debemos estar orando. Gracias a Dios, este segundo huracán que pasó por Centroamérica se debilitó. Ahí está, una oración contestada, muy bien. Pero mis amados, van a venir más huracanes, más expresiones de la naturaleza de su propio dolor ante la contaminación humana. ¿Y qué de las catástrofes sociales que vemos, que contemplamos? Necesitamos, mis amados, orar para que el Espíritu de Dios nos acompañe en el valor que necesitamos de tener como Jonás, de ir a hablarles a aquellos que consideramos pecadores, enemigos de Dios, destinados para la destrucción. A esos necesitamos hablarles. ¿Por qué? Porque una sociedad, como ya lo hemos dicho, transformada y vuelta a Dios, nos conviene a todos, mis amados. Nos conviene a todos, sin delincuencia, sin borrachos, sin prostitución, con redes sociales sanas, sin peligros para nuestros hijos. Claro que nos conviene a todos que la sociedad se convierta a Dios. Así es que vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante ti y reconocemos que la conversión es un milagro, Dios. Ya no es algo que surja del corazón humano, porque los corazones de aquellos que han estado envueltos en tanto pecado se han endurecido. Y vemos una sociedad, Señor, corrompida por el mal. A pesar de que habemos muchos que nos decimos ser cristianos, quizás al día de hoy pensamos y meditamos en nuestro actuar y somos más cristianistas que cristianos.
Solo somos afines al mensaje del Evangelio, pero no lo vivimos, no lo practicamos, no lo compartimos. Te pedimos perdón, Dios. Queremos tener el valor de testificar y queremos saber cómo hablar las buenas nuevas de salvación. Porque hay una sociedad que necesita de la transformación de tu palabra y de tu espíritu. Porque todos necesitamos un mejor lugar donde vivir. Necesitamos tener un prójimo más sabio, más pasivo, más paciente, que nos respete así como nosotros deseamos respetarle. Papito Dios, ayúdanos en esta tarea. Queremos estar de acuerdo con lo que tú quieres hacer y poder entender qué es lo que estás haciendo ya en este mundo. Porque los huracanes de la sociedad han venido y han destruido mucho de la base de la sociedad. Papito Dios, necesitamos orar y levantarnos para anunciar las buenas nuevas de salvación, para que el milagro de la conversión lo podamos ver con nuestros propios ojos y que nos traiga convencimiento a nuestra vida de cuál es el verdadero propósito por el cual tú nos has redimido a nosotros. Un regalo de la salvación que debemos de compartir con los demás. Te damos gracias, Dios. Porque si tú nos tienes de pie, es porque tú quieres usarnos. Y porque si algo podemos dejar como un buen legado a esta sociedad, es el mensaje de Dios para la humanidad. Por eso, Papito Dios, haznos portavoces de ese mensaje. Queremos disfrutar de ser instrumentos tuyos para bien del prójimo que está cerca de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Si tienes un testimonio que dar con respecto a todo lo que hemos estado desafiándonos, o tienes alguna necesidad de oración, no dudes en escribirnos en www.somosrenuevo.org. Hay espacio para que tú puedas mandarnos un mensaje y nosotros vamos a devolverte el mensaje y a orar por ti. Y en el nombre de Jesús, ver contigo esos milagros que Dios quiere obrar en sus hijos obedientes. Que Dios te bendiga esta semana.